nos va a contextualizar la doctora Isaura sobre la temática para luego darle el uso de la voz al doctor Jesús. Buenos días a todos y todas. Hay que hablar en esta mesa importantísima sobre el patrimonio cultural y la gastronomía. ¿Cuál es esta relación? ¿Qué es el patrimonio cultural? Para empezar, el patrimonio cultural casi siempre había sido considerado el patrimonio cultural material. Entonces teníamos, para el caso mexicano, pues toda la arquitectura virreinal, además de toda la arquitectura prehispánica y las grandes obras, la historia, y prácticamente la ley del INAH nos permitía hablar de todo lo que hubiera sucedido antes del siglo XX, ¿sí? El patrimonio cultural material e inmaterial, poco a poco se ha ido involucrando, se ha ido incrustando justamente en estas discusiones, sobre todo para su protección. Sí. En 2005 empezaron una carrera importante para tratar de incluir estos saberes, herencias que se reproducen cotidianamente en nuestras cocinas, ¿sí? Son las cocinas tradicionales mexicanas las que solicitan por primera vez en el mundo su incorporación como patrimonio inmaterial. Si bien no nos lo dieron, la lucha sigue. Y en esa lucha que sigue es 2010, cuando se reconocen a nuestras cocinas. Habría que decir que se reconoció un expediente como un ejercicio, pero en realidad se reconoce a la cocina tradicional mexicana como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Patrimonio cultural inmaterial, donde tenemos la obligación, ahora sí, desde la gastronomía, como una ciencia interdisciplinaria, integral, que no solamente está argumentada en la cocina, en las ciencias físicas y químicas, en la administración y la economía, también debe incluir las humanidades, debe incluir la investigación, la recuperación, el registro y la defensa del patrimonio cultural alimentario, que es justamente todos aquellos saberes que hemos construido a lo largo de milenios, a lo largo de la historia, no solamente de México, sino del territorio mexicano. Y es aquí donde nosotros estamos en esta discusión para poder argumentar de qué manera podemos fomentar esta relación que sea constructiva, que sea responsable y conservadora del patrimonio, no solamente en función de la política y el turismo, que también ayuda, también habría que recuperar no solamente saberes, sino identidades. Y bueno, pues aquí estamos para dar paso a esta mesa. Muchas gracias. Bueno, pues sean todos de nueva cuenta bienvenidos a este conversatorio número 5. Me voy a permitir presentar brevemente al panel de expertos, de expositores que nos van a estar acompañando en esta sesión. En primer término tenemos a Ana Patricia Armijos Maurat, quien es máster en innovación en diseño del sector turismo por la Universidad de La Laguna, España. Tiene una maestría en docencia universitaria en instituciones de educación superior por la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Es ingeniera en empresas turísticas y áreas naturales por la Universidad Tecnológica Equinoccial Ecuador. Bienvenida. También tenemos por aquí a Juan Carlos Pérez Tobar. Nos toca a nosotros, los nativos. No escuché. Bueno, continuamos. Juan Carlos Pérez Tobar, les decía, es magíster en Administración de Organizaciones Docentes e investigador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD de Colombia. Con experiencia de más de 15 años en docencia, es líder del grupo de investigación UNSAGUA, dinamizador y líder de emprendimiento en la zona Boyacá, gestor cultural y social en el departamento de Boyacá. Todo esto en Colombia. También tenemos a Irma Estela Guerra Márquez, de la Universidad de Guadalajara, quien es licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Letras por la misma institución, así como doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. También forma parte del Colegio Municipal de Cronistas de Lagos de Moreno.
Y también nos acompaña Francisco Manuel Pastor Marín, de la Universidad Internacional de La Rioja, España, quien es doctor en Comunicación por la Universidad de Málaga, director de Comunicación del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, CIFAL, es director ejecutivo del grado en Comunicación del UNIR, colabora asimismo como formador de la Organización Mundial de Turismo, OMT, UNWTO, además es Senior Advisor del Grant Thornton en España. Son nuestros ponentes en esta mesa de discusión, en este conversatorio, que bueno, la dinámica pues es similar a la que hemos estado trabajando, donde, bueno, en primer término tuvimos la contextualización y a través de algunas preguntas pues vamos a ir abordando los temas que en este caso son de patrimonio cultural y gastronomía. En primer lugar, me quisiera dirigir a Ana Patricia, que nos pudiera compartir su visión de cómo se conjuga el patrimonio cultural y la gastronomía. Hola, muy buenos días. Bueno, nuevamente con todos buenos días y gracias por estar aquí, por un momento de congregar un interés común que es la cultura y el patrimonio. Bueno, respondiendo a esto, ¿cómo se conjuga el patrimonio cultural y la gastronomía? Yo voy a poner como ejemplo la yunta. Espero que los jóvenes sepan qué es la yunta. La yunta es este palo que unía a los dos bueyes para la parte agrícola, ¿no? La idea es que si en esta yunta los bueyes cada quien toma una dirección diferente. Entonces aquí, por una parte, esta yunta es justamente el vínculo que une a la gastronomía con la cultura. No puede existir un divorcio, van a estar siempre juntas y relacionadas. Voy a hablar 4 de los aspectos que creo los más relevantes en donde se puede evidenciar justamente esta vinculación, esta importancia. Y tengo a mi derecha 2 ejemplos clarísimos. El primer ejemplo de ello, hablamos aquí del queso, que ya nos explicaban, que es un producto. ¿Y de qué se trata esto? Que es un producto que tiene su receta propia, sus formas de preparar propia. Esto es cultura. La forma en cómo esta familia lo hace, cómo una comunidad, un grupo social hace un plato es cultura, teniendo como resultado un producto terminado, que en este caso es el queso, que en este caso es un plato específico para consumirlo. Entonces, hay que entender que el momento que nosotros nos degustamos ahora mismo de un café o de unas galletas, no estamos comiendo el sabor como tal, estamos comiendo cultura. Estamos conociendo a este lugar de donde viene este producto, a su gente, a sus tradiciones, los tiestos cómo lo hacen, aquellos secretos que tienen de preparación. Aquí decíamos que tenemos un ají por cada lugar y la forma de preparar un plato va a diferir por cada lugar. Entonces, esa parte, esa riqueza cultural viene directamente relacionada y vinculada y como uno de los resultados, pues, es la gastronomía. Otro de los ejemplos son aquellos productos autóctonos. Allá tenemos este ají, que están en las puntas, que es propio de una región, que se necesita condiciones de terreno, climáticas para que se produzcan. Porque, por ejemplo, si yo me llevo este ají al Ecuador, posiblemente no pegue o va a salir de otro sabor. Puedo que tenga el ají, pero sus condiciones organolépticas van a ser diferentes. Esa es otra forma de cómo nosotros podemos evidenciar esta unión, este vínculo entre la gastronomía y el patrimonio cultural a través de esos productos autóctonos que vienen de una herencia de producción, una herencia de preparación de tierra, una herencia de poner ciertos nutrientes para que se dé de esa manera, una herencia de temporalidad, porque este ají puede ser solo para ciertas épocas de cosecha, de producción, cosa que no puede pasar con otros productos. Entonces, eso tiene que entenderse, toda esta riqueza productiva, el hecho inclusive que en la producción, yo veía un video que ponían ayer y veía mujeres cosechando más que hombres, no sé si tengan más habilidad de motricidad fina, gruesa, pero veía con una rapidez increíble cómo lo hacían. Esta es parte de nuestra cultura. Entonces, aquí nosotros podemos ya evidenciar, y el día de ayer hubiéramos evidenciado todo cuando la gente nos explicaba cómo lo preparan, de dónde viene, todo eso es cultura, que viene como un producto final lleno de sabores y lleno de cultura, que nosotros lo consumimos. Otro aspecto importante yo creo que es la educación.
En Ecuador existe, en este caso voy a contextualizar a mi país, en las mallas curriculares de los niños, ya todo lo que es la gastronomía típica de cada una de las regiones del país. Y dentro de cada región, pues dentro de los grupos étnicos tenemos 14 grupos étnicos muy diferentes, con cosmovisiones muy diferentes y que cada uno se diferencia del otro. Entonces tenemos nosotros que empoderar desde muy niños de lo que somos, que conozcamos, porque muchas veces comemos el plato, lo consumimos, lo compramos, pero no sabemos de dónde viene. No sabemos lo que decían anteriormente nuestros panelistas, no sabemos ese valor simbólico, esa carga cultural que tiene. Entonces es importante que al momento de prepararlo, que los niños lo consuman en casa, pero también les expliquemos el porqué, qué valor simbólico y cultural tiene. Y esto tenemos que poco a poco luego ponerlo ya en los colegios, en las universidades y obviamente a nivel investigativo. En profundizar aquel valor simbólico que decía Manuel, no hace falta que nos inventemos. Nosotros somos un sincretismo cultural en todos los ámbitos, pero hace falta que los conozcamos, que los sintamos, que nos sintamos orgullosos de ello, muy orgullosos. Otro aspecto importante que yo considero también es aquella gastronomía vinculada a las tradiciones. La mayoría de gastronomía está vinculada a las tradiciones y a ciertos aspectos de religiosidad. Y aquí voy a poner en ejemplo dos aspectos. Uno de ellos tenemos nosotros en la Amazonía, el grupo Shuar, mal llamado indígenas, un poco más si lo asocian por aquellos grupos que reducían las cabezas, tal vez por ahí tengan un poco más de relación y vinculación. Fueron el único grupo que no se lo pudo colonizar. Entonces, este grupo tiene una festividad que es la festividad de la chonta. La chonta es un fruto de color amarillo que se lo puede consumir en coladas, cocido, pero ellos hacen una festividad en agradecimiento al dios Arután. Es su dios, ellos siguen creyendo en el dios Arután, que es el dios de la energía. ¿Por qué? Porque no únicamente la tierra produce la chonta, produce todo un festín de frutos y vienen a hacer esta festividad. Miren cómo podemos ver, evidenciar aquí una creencia de ellos, que es una parte cultural, frente a la parte productiva, que es un plato, que es un fruto. Otro ejemplo tenemos igualmente en la parte andina de Ecuador, tenemos los Inti Raymis. Los Inti Raymis son festividades en agradecimiento al sol, ¿sí?, que se hace cada solsticio. Entonces, por ejemplo, se lo hace primeramente un Inti Raymi para la preparación de la tierra, luego para la siembra, la cosecha y agradecimiento. Son 4 Inti Raymis que están vinculados directamente en toda la parte andina y se hace una festividad increíble. Hay un sincretismo ya ahí en la propia festividad de la preparación de la tierra, donde se vinculan mujeres y hombres, donde se une el grupo en comunión a un objetivo común, que es la preparación de la tierra. Luego la cosecha. Y no importa que este sembrío sea de don Manuelito, toda la comunidad viene a ayudarle a cosechar a don Manuelito. Y así van por todo el campo. Entonces se pueden ustedes ver cómo esta parte cultural, de unión, de grupo, de cohesión social, se evidencia directamente en la gastronomía, porque sacan los productos y luego con esos productos hacen los platos y los ponen directamente pues para el consumo. Hay una cosa importante aquí que también se mencionaba anteriormente acerca de la religiosidad. Hay 2 Inti Raymis que están directamente vinculados, uno a la fiesta de San Pedro y otro directamente a Navidad, el nacimiento del niño. Eso es un asunto, yo nuevamente debo recalcar, de sincretismo cultural y de la religiosidad. Se celebran 2 situaciones, un ámbito religioso, fiesta de San Pedro, y a la vez un Inti Raymi de agradecimiento a la Mama Pacha, en este caso a la tierra, directamente por toda la producción que ha habido. Entonces, con estos ejemplos que les he puesto, nuevamente recalcar que es un matrimonio indisoluble. No se puede hablar de gastronomía sin cultura. Está implícita, es una muestra de lo que somos de cada pueblo, con sus diferentes tipos de preparaciones, con su diferente forma de contar, de transmitir, de sentir al tener un plato. Yo les decía antes, ¿tiene ají? No tiene ají porque yo no tengo una cultura de comer ají. Entonces decía un joven, no, sí tiene poquito, pero es normal. Pero que tiene la cultura desde niño de consumir ají y es parte de su cultura
que está asociado a la parte gastronómica. Gracias. Está bien. Muchas gracias, Ana Patricia. Para poner un poco en contexto, cuando se refiere al ají es el chile, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos típicamente como chile. Ajá, el ají, exactamente. Gracias. Continuando con estas preguntas, para Juan Carlos Pérez Tobar, yo quisiera preguntarle, ¿la conservación del patrimonio cultural y gastronómico es un pilar fundamental en la identidad de un territorio? ¿Cómo puede realizarse dicha conservación? Bueno, muy buenos días para todos desde Boyacá, Colombia, un saludo muy especial. Hablar de la preservación de la cultura, de ese patrimonio inmaterial, patrimonio material y patrimonio natural que hoy en día existe también, requiere de compromisos. Como veníamos nosotros escuchando a nuestros anteriores interlocutores, lograr salvaguardar esos secretos, esas tradiciones que se vienen generando en los pueblos, requiere de compromisos, requiere no solamente de políticas públicas, sino también de acciones por parte de estamentos como lo son las universidades a través de la investigación, ¿cierto?, de la sociedad civil a través de la defensa de sus tradiciones. Y quiero aquí de pronto retomar algo que hace un momento me pasaba por la cabeza y que no hace solamente referencia a la gastronomía o a los bienes materiales que tenemos en nuestras bellas ciudades, sino que hacen referencia a algo muy importante, como es ese paisaje natural y eso que conlleva el paisaje natural. De pronto no hemos hablado mucho de él y sí la importancia que tienen nuestros territorios. Boyacá tiene el 52% de los páramos de Colombia y Colombia tiene el 24% de los páramos del mundo. ¿Y qué es un páramo? Un páramo es una región alta, por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, y es una fábrica de agua. ¿Y qué es el agua? Es el ingrediente vital de nosotros, para la cocina, para la vida y para todo lo que nos rodea. Yo creo que nuestros antepasados no pudieron hacer esta casa sin agua, ¿cierto? Tuvieron que utilizar agua. El día a día de nuestros alimentos, la base fundamental es el agua. Y voy a poner un ejemplo de protección y cómo la ancestralidad, cómo la cosmovisión que tienen personas que a veces creemos nosotros que son más ignorantes que nosotros, son los que realmente defienden esa gran potencialidad como es el agua. En Colombia tenemos nosotros en Boyacá el nevado, la Sierra Nevada del Cocuy. Es una sierra que por el calentamiento global se ha venido deshielando poco a poco. Nos dicen que más o menos en el año 2030, 2035 ya no estaremos viendo ese casco polar. Y los indios o los indígenas, valga la etnia Uwa, que habita el norte de nuestro departamento y que cosmológicamente es la propietaria, son los dueños de esta tierra, decidieron no dejar subir más exceso de turistas a la sierra. Antes tú podías llegar a caballo y ellos dijeron no más caballos. ¿Por qué? Porque el caballo cuando iba subiendo se iba comiendo el frailejón y el frailejón es por naturaleza la planta que fabrica agua. Toma el agua del ambiente, la baja y genera los humedales y esos humedales van a parar a los ríos y los ríos llegan a los valles y los valles son los que nos permiten sembrar los alimentos que hoy hablamos y que hoy tanto referenciamos en nuestras cocinas tradicionales. Entonces vemos cómo es importante defender, ¿cierto? Defender como población civil esos patrimonios que nosotros tenemos. Y quiero ponerlo en ejemplo porque a veces creyéramos que es una tarea institucional, es una tarea de política pública, pero creería yo que es más una tarea de nosotros que llevamos en el espíritu y en el corazón
cada uno de esos pedazos de esa tradición que viene de generación en generación, ¿cierto? Hablábamos de cómo las abuelas nos cocinaban y cómo de pronto eso a veces trata de perderse. Y nos pasa un poquito, ustedes algunos vieron esa película de Ratatouille, y allí nos lleva, ¿cierto?, a ver cómo esa persona que evalúa, que califica el plato, se traslapa y se va hacia el pasado cuando era niño y recuerda lo rico que era y lo que le cocinaban sus abuelas. Y eso de pronto nos pasa a muchos de nosotros. Y a veces el no pararnos en la raya, el no decir, oiga, espérese porque están cambiando la receta, están cambiando la tradición y eso se va a perder en el tiempo, pues finalmente nosotros somos los que estamos provocando o generando que eso desaparezca, que nuestra esencia cultural, hablando desde la cocina, deje de existir. Pero si nosotros como sociedad civil somos esos actores principales y primordiales que por encima de la política pública, porque ¿qué sacamos con tener una política pública si nosotros no la vamos a hacer cumplir como seres humanos y como personas y como actores de la sociedad? Entonces es invitar a que esa protección, a que esa defensa, a que esa salvaguarda de esos recursos valiosos que tenemos hoy y que cada vez son más escasos. Es que yo leía y es impresionante y pareciera, y yo invito a los jóvenes que están hoy sentados acá a que analicen esta estadística. Del 100% del agua que existe en el planeta, el 97% es salada. El 2% está en los cascos polares y el 2.5% del agua es dulce, es decir, la que podemos consumir, con la que podemos regar nuestras plantas, con la que podemos alimentar a nuestros animales, y creemos nosotros que es un bien que es inagotable y lo desperdiciamos. Todos hemos referido en estos días la falta de conciencia frente a la sustentabilidad de los territorios por el afán de comercializar algo que en determinado momento el mundo cree que es la panacea y es la moda, ¿cierto? Y hablamos, por ejemplo, del tequila, y lo digo porque nosotros en Colombia tomamos mucho tequila, y vuelvo y repito algo que decía ayer, parecemos mexicanos, ¿cierto? Y tenemos los antros y tenemos los restaurantes de comida mexicana y nos damos gusto tomando tequila, muy rico, y es de admirar, pero no sabemos qué está pasando, y fíjense que yo hoy lo descubro. Voy a tomar menos tequila cuando tenga la posibilidad porque no quiero seguir afectando su tierra. Es un tema de conciencia, ¿cierto? Pero es que esa conciencia la debemos construir nosotros. Defender lo nuestro no implica venderlo, comercializarlo y convertirlo en algo que nos va a destruir en el futuro. Solamente quiero dejarles la reflexión que es salvaguardar, es actuar frente a lo que nosotros tenemos con conciencia, sin dejarnos llevar por el mercantilismo y por de pronto oportunidades que son pasajeras y que no van a prevalecer en el tiempo y sí nos van a llevar a que en un futuro muy cercano vivamos en una tierra que no nos va a dejar ser productivos ni poderle contar a futuras generaciones de nuestro pasado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para continuar con este conversatorio, voy a pedirle a Francisco Manuel que nos ayude a ver el tema de que si son el turismo, el patrimonio cultural y la gastronomía elementos para consolidar los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias al doctor Ray Freddy Lara por esta invitación. La verdad que me siento muy agradecido de poder estar de nuevo en Jalisco, una tierra que es muy querida por mí, y especialmente en Lagos de Moreno, que no lo conocía y me ha dejado gratamente sorprendido. La respuesta fácil a la pregunta que se me formula sería decir sí, directamente. Pero claro, a continuación vienen los matices, ¿no? El turismo, la cultura, el patrimonio, la gastronomía, a fin de cuentas, pueden impactar
en el conocimiento, en el desarrollo, en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en hacer del mundo un lugar más sustentable, pero claro, siempre y cuando se hagan con una buena gestión. Porque si no estaremos consiguiendo justamente lo contrario, ¿no? Creo que a lo largo de la tarde de ayer y de la mañana de hoy se han puesto ya multitud de ejemplos. Sin embargo, ¿cómo cambia la cosa cuando se hace bien gestionado? Y bien gestionado significa, como decía justamente esta misma mañana el doctor Manuel, significa que a veces hay que poner límites, y hay que poner límites al crecimiento, y hay que saber capacitar. A veces entendemos la capacitación, la formación, únicamente desde el punto de vista de, bueno, pues que los gestores públicos se formen en esta materia para saber gestionar, o que los actores que participan en el desarrollo turístico, en el desarrollo cultural, se formen para, bueno, pues para mejor saber presentar los recursos turísticos culturales. Y sin embargo yo aplicaría, casi poniéndolo al mismo nivel de importancia, hay que formar también a los turistas. Yo creo que la mejor forma de aprender del ser humano, lo sabemos aquellos que somos padres, es por imitación. No podemos decirle a un niño pequeño, no grites o compórtate de esta manera, si nosotros como padres nos comportamos exactamente de la forma contraria. Volveríamos loco al niño. Pues esto pasa también con el turismo y con la cultura. Si nosotros no defendemos nuestro patrimonio, no respetamos nuestra cultura, no ponemos en el lugar que corresponde nuestra gastronomía, ¿cómo vamos a pretender que la gente que viene de fuera, los visitantes, los turistas, le den ese valor o le den esa importancia, ¿no? De ahí que, como digo, la capacitación, la formación de todos los actores que forman parte del sector turístico, del sector cultural, es fundamental. Y una vez que se hace esta buena gestión, será cuando podamos decir que efectivamente pueden tener un buen impacto, pueden ayudar a que la implementación de la sostenibilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible, entendidos estos como una buena guía de conducta, pues se lleven a cabo. Hay quien, ya lo he comentado en alguna ocasión, hay quien me pregunta, bueno, tú hablas siempre de la importancia de la defensa del patrimonio, hablas siempre de la importancia de la cultura, hablamos del turismo como uno de los sectores económicos de mayor impacto en todo el mundo, estamos hablando de aproximadamente el 10, el 11% del Producto Interior Bruto. En algunos países como el mío, como en España, puede llegar casi al 20%, o sea, imaginémonos la importancia que tiene. Como es, por tanto, que en las Naciones Unidas, cuando estableciera los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no estableciera unos objetivos concretos que hablen de turismo, que hablen de cultura. Y esto es muy fácil se puede responder. No se estableció ninguno porque el turismo, la cultura sobre todo, impacta en todos y cada uno de ellos. Un turismo bien gestionado, que duda cabe, una cultura bien gestionada, no hay la menor duda, va a ayudar a acabar con el hambre en el mundo, en una determinada población, puede contribuir a un buen desarrollo que ponga fin a la pobreza extrema, o puede contribuir también a la igualdad entre hombres y mujeres. Pero insisto, lo puede hacer siempre y cuando el turismo se planifique, se gestione de la forma adecuada, se gestione de la forma correcta. Porque si no, estaremos consiguiendo justamente lo contrario, ¿no? Que es avanzar, bueno, pues en la pérdida, ¿no? de recursos culturales, naturales, patrimoniales de cualquier tipo. Estaremos ahondando en la división entre hombres y mujeres, y habrá quien me pueda decir, no, pero si ya en la mayoría de los países de nuestro entorno se consideran, está recogido en las leyes, en las constituciones, que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Y bueno, ya sabemos todos que quien hizo la ley hizo la trampa, ¿no? En un país, bueno, pues en principio tan desarrollado como España, que forma parte de la Unión Europea, hasta hace unos cuantos años hemos tenido un problema de ámbito social importante, porque, por ejemplo, las camareras de piso, aquellas señoras que se dedican pues a preparar las habitaciones de los hoteles, estaban fuera del Convenio General de Hostelería, de Turismo, y bueno, pues por tanto no tenían los mismos derechos que el resto de los compañeros del sector turístico y acababan haciendo, bueno, pues
jornadas maratonianas en las que tenían que hacer hasta 50, 60 camas, con todo lo que eso supone, ¿no?, de impacto para su propia salud. Por tanto, y no me extiendo mucho más, creo que tengo oportunidad de seguir hablando en la segunda parte, yo pondría ese acento fundamental en la buena gestión, en la necesidad de una planificación, y esto es fundamental. Si no sabemos dónde estamos, cómo vamos a ver a dónde vamos a llegar y qué camino tenemos que recorrer para llegar, eso es fundamental. Y, en tercer lugar, como he dicho, la formación de todos los actores que están implicados en el desarrollo turístico, cultural o patrimonial del destino. Muchas gracias. Continuando, vamos a ceder el uso de la voz a Irma Guerra para que nos comparta su punto de vista de cuáles son los aspectos positivos y negativos del patrimonio cultural y gastronómico. Gracias. Bueno, es un privilegio estar aquí con ustedes. Pues yo desde hace muchos años me he dedicado a estudiar desde diferentes perspectivas la complejidad social y cultural de esta ciudad, de esta región, de Lagos y la región de influencia. Entonces he podido descubrir pues muchos de todo lo que he escuchado en estos conversatorios, pues me indican lo que sí hemos hecho, lo que no hemos hecho. Enseguida voy a mencionar algunas cuestiones relacionadas. Yo me enfoco más en la literatura, pero pues sí, casi no se ha hablado de literatura, se ha hablado de historia, pero la verdad es que el legado literario de los lugares pues contiene todo, o sea, lo que es la sociedad, la vida cotidiana, muchas cuestiones culturales están ahí, y yo creo que pocas ciudades de México tienen una riqueza literaria tan variada como lo tiene Lagos. Ustedes seguramente han escuchado hablar de escritores originarios de aquí, pero por ejemplo José Rosas Moreno, Agustín Rivera y San Román, que escribió no propiamente literatura, pero sí tiene una vasta obra, Mariano Azuela, y bueno, ya solo por mencionar algunos. Y entonces yo descubro en poemas de Francisco González León, menciona muchas cuestiones que tienen que ver con la gastronomía, por ejemplo, los membrillos, las granadas, y bueno, he estudiado desde diferentes perspectivas, pero estoy tratando de rescatar ese legado literario de Lagos. Bueno, Lagos cuenta con un patrimonio cultural muy variado, arquitectónico, que es lo que más salta a la vista, pero también hay un patrimonio intercultural. Todo lo que vivimos aquí es intercultural, porque no podemos nosotros hablar de cocinas tradicionales, ancestrales, relacionadas con grupos autóctonos, propios del lugar, porque no existían, pero sí llegaron grupos tlaxcaltecas y otomíes y fundaron poblados indígenas. Aquí tenemos 3 poblados indígenas: San Juan Bautista de la Laguna, San Miguel de Buenavista y el pueblo de Moya, y ahí se desarrollan una gran cantidad de actividades que tienen que ver con la gastronomía. Y bueno, también llegaron aquí junto con los españoles que fundaron esta villa como una república de españoles, llegaron esclavos que después pues se liberaron ya cuando se abolió la esclavitud, y formaron a sus familias, diferentes barrios, y pues ellos tenían huertas, fueron propietarios los fundadores, pero después pasaron a manos de los huertanos, que aquí les decían así. Y por ejemplo tenemos en la otra banda, el barrio de la otra banda,
pues todavía descendientes de esas familias de mulatos, negros, que siguen ya muy pocos preparando el camote, por ejemplo, que lo preparaban de una manera muy especial y ya casi no se vende de esa manera, pero pues andaban por las calles con un grito que recuerdan muchos de nuestros abuelos, que era la raíz, y todavía nosotros lo recordamos, la raíz, no tenían silbato, ellos gritaban de esta manera y es un camote delicioso y calabaza también. Bueno, solamente estoy mencionando así algunas de estos elementos culturales para hablar de esa riqueza, esa variedad intercultural de nuestro patrimonio. Pues ahí, gracias a esto, los imaginarios identitarios son muy diversos. Y bueno, parte por reconocer esa variedad, esa riqueza cultural, se le han dado diferentes nombramientos a esta ciudad. Por ejemplo, en 1989 se le declaró oficialmente como Monumento Histórico de la Nación y a partir de ahí se emprendieron acciones un poco más consistentes para proteger nuestro patrimonio, sobre todo el arquitectónico. Desgraciadamente el otro tipo de patrimonio no llama tanto la atención, pero sí ha habido algunos pobladores, algunos actores locales que han defendido ese patrimonio y porque se perdió una gran parte de eso. Ya cuando se recibió ese nombramiento ya se había perdido, por ejemplo, pues un mercado a un costado de la parroquia. Este convento estaba a punto de desaparecer, el convento de capuchinas, que bueno, sigue en pie y ha sido muy alterado pues su arquitectura original, pero todavía se conserva en gran medida y pues se trata de encontrar que siga vivo, no siempre de la mejor manera, pero bueno, aquí está este convento del siglo XVIII. Y así podemos encontrar, se destruyó una fábrica de hilados y tejidos para construir una clínica del IMSS. Y el edificio de la fábrica de hilados y tejidos La Victoria era de 3 pisos y se destruyó. Y así otras cosas. Pero bueno, se ha conservado gran parte del centro histórico gracias a estos actores locales también hay muchos platillos en el olvido y productos en el olvido y también tradiciones culinarias, por ejemplo, me preguntaba hace un momento la investigadora de la UAP, no recuerdo tu nombre, así, ¿dónde está la gastronomía local? Y yo le dije, en las casas, le respondí inmediatamente. Y sí, porque no se vende mucho de esta gastronomía local, de esta riqueza, no la encontramos en los restaurantes aún. Se está tratando ahí tenemos una gran tarea aquí. Pero, por ejemplo, les puedo mencionar, hay ensaladas, sopas, guisos, pan, conservas, dulces, bebidas. Les puedo mencionar, por ejemplo, voy a elegir algunas. Una pasta de aceituna que se elabora después de que aquí se creó un olivar en los años 50 del siglo XX y es deliciosa esa pasta de aceituna, por ejemplo, que ya casi cumple esa tradición, pues ya va en los 80 años más o menos. La fruta en vinagre, que todavía desgraciadamente no se prepara de la misma manera en que todavía la conocimos, porque aquí se preparaba el mismo vinagre, era vinagre de piña. La fruta en vinagre era durazno, jícama, membrillo, sobre todo, también cebollas, zanahorias, chiles güeros de los redondos, pero era delicioso como se preparaba, todavía se prepara, pero ya no de la misma manera, ya es
un poco diferente. Se aderezaba con diferentes hierbas, también los nopalitos en vinagre eran deliciosos, aderezados con diferentes hierbas. Era muy común y lo podemos encontrar en crónicas de viajeros de diferentes siglos que llegaron aquí porque transitaban por el camino real de tierra adentro. Es muy común encontrar que les llamaba la atención que a la gente le gustara tanto las verduras, las lechugas sobre todo, que la gente iba por las calles comiendo lechugas y esas lechugas se cultivaban en las huertas de la otra banda, en las huertas de Moya, de los poblados indígenas y de la otra banda. Esas huertas todavía existen algunas, pero pues se han perdido porque pues el río era el que traía el agua para que se regaran. Había un sistema de regadío muy bien elaborado, había una acequia que traía el agua de los manantiales de la Higuera, una acequia que atravesaba todo el pueblo, hasta aquí, hasta el centro histórico, pero todo eso ha desaparecido porque los mantos acuíferos pues casi se agotan. Lagos se llaman lagos por algo, hay una razón natural e histórica. Había muchos ojos de agua, manantiales, el río era muy caudaloso, pero desde la segunda mitad del siglo XX se comenzó a aumentar la contaminación y se construyeron grandes presas para captar el agua, para usarla en distritos de riego, para cultivos de otro tipo. Y pues ya el río casi no existe, o sea, es sumamente contaminado. Es raro el año en que corre agua por su cauce. Todavía tenemos el cauce porque en otras ciudades ya los convirtieron en calles, pero todavía lo tenemos y tal vez se podría rescatar. Bueno, tenemos también los contamales o condoches que se hacen en los poblados indígenas. Se hace un pico de gallo diferente al que se hace en otros lugares porque se le agrega joconostle. Hay unos joconochles muy jugosos aquí, muy carnosos. También se usa mucho, se come mucho la verdolaga en tiempo de lluvias y se cultivaba en las huertas como parte de las hierbas naturales. Aquí a principios del siglo XX hubo una fábrica de pastas, de fideos, sobre todo. A la gente de aquí le gusta mucho consumir ese tipo de sopas, fideo seco y fideo en caldo de una manera muy especial. También pues los caldos. Ayer comentaba que con la cecina seca, la carne de res seca, que se preparaba de esa manera en los ranchos, porque no había refrigeración, también se preparaba un caldo con esa cecina seca y un guiso que lleva joconostle, todavía algunas personas lo preparan. Y bueno, también les puedo hablar de los tamales de acelgas, que muchas señoras en sus casas los preparan. Hay un guiso delicioso de corazones de nopal que se prepara con salsa de jitomate, que es muy delicioso, a mí me encanta. También las papitas de tierra con nopales, son papitas silvestres que se dan, así dicen las personas de aquí, entre lagos y ojuelos. Esos también se preparan de diferentes maneras. El picadillo de semillas de calabaza, por ejemplo, también todavía hay personas que lo preparan, pero cada vez menos. Picadillo de semillas de calabaza, también pues el mole de arroz. Y el mole de arroz se sirve con lechugas, o sea, las mismas lechugas que desde siglos atrás consumía tanto la gente, se sirven con el mole y se usan esas hojas de lechuga orejona como tortilla para comer el mole. Entonces, también la tirilla de durazno, las mermeladas de frutas, de diferentes frutas, pero sobre todo de naranja agria, porque en las huertas y en las huertas de las casas del centro y en las de los barrios se daba mucho la naranja agria. Entonces se prepara mermelada de naranja agria y también un licor de naranja agria
que algunas señoras todavía lo preparan, delicioso, la verdad. Y pues el chilacayote, calabaza, biznaga, higo, camote, naranja, ahí se ve la interculturalidad, porque muchos de estos frutos le llamaban frutos de Castilla y eran los que se cultivaban en las huertas de Lagos. Aquí se hace, en todos los lugares le llaman ate de membrillo, pero aquí en Lagos le llamamos cajeta de membrillo al ate y se prepara cada año en muchas casas todavía con cernidor, de manera muy artesanal y lo venden en las calles. También paletas de membrillo en la brisa, bueno, ya hice un comercial. Y también hay nieve de garrafa que la gente preparaba cuando granizaba, la gente sacaba sus bateas y empezaban a preparar nieve de garrafa. Yo todavía vi eso. Hay un quiote que se hace con el palo de los magueyes, se hornea el quiote y se vende también en carritos por las calles. No sé si alguien lo ha probado, pero también eso. La granada se acostumbra mucho comer aquí y sobre todo granada con jocoque. Todavía Hugo Gutiérrez Vega, el escritor también laguense, él le gustaba mucho la granada con jocoque, todavía en algunas casas se come. También el jocoque con frijoles de la olla se come. El colonche es una bebida prehispánica, este sí es uno de los platillos que se conserva de los chichimecas, es una bebida fermentada de tuna. El colonche y todavía se prepara en algunos ranchos, es delicioso. Y bueno, mencioné platillos, pero pues yo estaba hablando de algunas cuestiones. Aquí me preguntaban los aspectos positivos y negativos del patrimonio cultural. Ya mencioné muchos positivos y platillos en el olvido, tradiciones culinarias. Hay algunos hornos todavía. Me encontré una guaflera de 1908 en una casa. Me he encontrado muchas cosas. Pero el paisaje natural ya mencioné que ha sido muy dañado, alterado, destruido, y eso ha afectado porque ya muchos de estos productos ya no los tenemos, no son locales. Sí, no se pueden conseguir, pero es muy difícil. Y bueno, yo pienso que este rescate del patrimonio se tiene que hacer, estoy de acuerdo con todos ustedes, en función de los pobladores, no solamente en función del turismo, pero pues el turismo puede ser un aliciente, un motivador para que se haga este rescate, que sea más contundente. Para que pues la gente genere recursos también de vida y pues aumente el bienestar de la población, pero pues para eso sí se necesitan políticas públicas. Desgraciadamente pues vivimos en un país centralista y en un estado muy centralista. México, a pesar de que es una república federal en lo legal, realmente hay un centralismo muy fuerte y se reproduce en el estado de Jalisco de manera todavía más fuerte. Y se ha tomado como que los límites estatales son casi naturales, no son naturales, son imaginarios y políticos. Esta región, por ejemplo, forma parte de los Altos de Jalisco, pero eso es muy reciente, eso es a partir del siglo XX. Esa denominación Altos de Jalisco no es tan antigua. Y hay más identidad cultural, histórica y cultural con el estado de Guanajuato, con el Bajío, por ejemplo. Lagos tiene más identidad con el Bajío y con Aguascalientes que con los Altos de Jalisco, pero todos los programas que se desarrollan para los Altos de Jalisco se traen a Lagos por lo mismo, porque es de los Altos de Jalisco. Hasta los agaves ya se plantaron acá alterando el entorno natural. Y yo siempre he pensado que no es apropiado. Sobre las rutas culturales, por ejemplo, el Camino Real de Tierra Adentro es patrimonio cultural de la humanidad y sí, no se puede recorrer en un paseo turístico,
pero Lagos forma parte del catálogo del Camino Real de Tierra Adentro, desde que ya es Patrimonio de la Humanidad desde el 2010, y pienso que tiene mucho que ver con el patrimonio cultural de Lagos y con la gastronomía. Por ejemplo, aquí se comen mucho las pacholas, que son de Zacatecas. Llegaba esa influencia cultural aquí por el Camino Real de Tierra Adentro y seguía hacia el Bajío. Entonces, pienso que eso es una muy buena posibilidad y yo creo que las políticas locales no crean identidad, porque más bien han sido decisiones arbitrarias, no políticas, y yo pienso que sí es necesario hacerlo, que se acerquen a los investigadores, que se fomente el conocimiento, la investigación sobre todos estos temas y pues ir superando esa visión tan centralista, federal y estatal y hasta regional, y abrirnos a crear programas interestatales. Eso sería muy importante. Es muy difícil hacerlo aquí en México. Aquí está Susana que me puede apoyar en esto. Es muy difícil que un programa incluya poblaciones de otros estados y aquí en Lagos es muy necesario eso, por el perfil de nuestro patrimonio. Entonces, pues bueno, eso es algo de lo que yo quería decirles. Se hizo, por ejemplo, hubo un intento de rescatar platillos laguenses que realizaron las damas vicentinas y que publicaron un recetario que se llama Con Sabor Laguense, hace ya varios años, pero no todas las recetas eran de origen local, no era gastronomía estrictamente local, sino lo que preparaban las señoras que participaron, pero es un recetario muy bonito, con sabor laguense, que yo pienso que se podría replicar, se podrían hacer más cosas. Hay recetarios en muchas familias, hay casas que conservan las cocinas originales y las despensas, casas que tienen todavía botellas donde traían el vino en los barcos, muchas cosas que podríamos rescatar, pero bueno, pues es algo de lo que yo quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Irma. Bueno, ahora la siguiente pregunta es en general para que nos pudiera compartir sobre qué se puede hacer para disminuir los aspectos negativos como el impacto ambiental, presión sobre la cultura local, la dependencia económica, la inseguridad o la deficiencia en la infraestructura local, en la promoción del patrimonio cultural y la gastronomía. ¿Quién quiera, los panelistas, hacer un comentario sobre este aspecto? ¿Qué podemos hacer para mejorar estos aspectos negativos que estamos viendo? Bueno, volvemos un poco al tema con el cual yo participé inicialmente y los impactos que se generan y que hacen muchas veces que se ponga en duda la sostenibilidad de ciertos programas, de ciertas acciones que parten como una acción económica para mejorar las condiciones, como decía maestra, de las personas en los territorios, porque esto genera más competitividad, genera empleo, genera desarrollo, pero ¿cuál es el precio que debemos pagar para el bienestar? Toda acción tiene una reacción y es allí donde debemos entrar a evaluar cómo nuestras acciones impactan de forma negativa el medio ambiente, el desarrollo social, el desarrollo económico, la conservación de nuestros patrimonios y de pronto cuál debería ser esa acción desde nosotros para poder mitigar de alguna manera esos puntos negativos. Creo que, y vuelvo a insistir, en esa interrelación, ayer lo comentábamos, antier lo comentábamos, esa sinergia que debe existir entre los diferentes actores, entre el Estado, entre la universidad, entre la empresa y entre la sociedad civil, con el propósito de planificar de forma adecuada
los territorios y que esto conlleve a que haya un equilibrio dentro de nuestro papel desde el punto de vista social y esos impactos se vean minimizados y que se aprovechen al máximo las potencialidades que se logran a través de la identificación de todos esos bienes materiales e inmateriales que tenemos y que se van descubriendo porque incluso van surgiendo. Algo de lo que poco hemos hablado un poco es de la cultura moderna, de cómo nuestros jóvenes hoy están viviendo otras culturas. Y entonces vemos a los emo, vemos a los, bueno, todas estas culturas que se desarrollan al interior de nuestros jóvenes con todos otros matices, pero que le aportan igualmente al desarrollo del territorio. Entonces debemos planificar, identificar, planificar y accionar de forma responsable y sustentable, porque hoy estamos hablando y precisamente esos objetivos de desarrollo sostenible nos invitan a ello, y es cómo los aplicamos de forma adecuada sin sobrepasar los límites que lleven a acciones de deterioro, de destrucción y de desaparición de nuestros valores, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Entonces, básicamente es generar sinergias planificadas que logren resultados óptimos en los territorios. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera? Sí, bueno, a mí me gustaría recordar que la definición clásica, ¿no?, de turismo sostenible que elabora la Organización Mundial del Turismo, hoy todo el mundo habla de sostenibilidad, llevamos unos años que parece que a todo le tenemos que poner la etiqueta sostenible, pero esa definición clásica de turismo sostenible que hace la Organización Mundial del Turismo ha cumplido ya 50 años. Y esta definición hablaba cuando se pregunta qué es el turismo sostenible, bueno, pues es aquel que responde a las necesidades, por supuesto, de los turistas, ¿no?, de los visitantes, pero también de los proveedores, de la propia comunidad local, y responde a esas expectativas presentes y futuras. Ahí hay una palabra muy importante, es decir, no vale con que estamos respondiendo ahora, sino que hay que responder también de cara al futuro, maximizando todos aquellos aspectos positivos que tiene el turismo, que sin duda alguna lo tiene, ¿no? Una persona que viaje a un destino turístico y lo haga con mentalidad abierta, yo siempre he dicho que es de las mejores formas que tiene el ser humano de conocer cultura, gastronomía, etnografía, historia, etcétera, y minimizando los impactos negativos. Bueno, pues esta definición, siendo muy importante, la propia Organización Mundial del Turismo, 50 años después, dice que está incluso superada, ¿no? Y se habla de un nuevo concepto que es el de turismo regenerativo. No nos vale con crear el menor impacto negativo posible, sino que hay que acabar con esos impactos negativos y volver a aflorar, ¿no?, la parte positiva, la parte inicial de cómo estaba un territorio, de cómo estaba un desarrollo turístico, de cómo estaba el patrimonio cultural. A mí esto me parece fundamental, sobre todo si queremos vivir viviendo del turismo. O sea, la única forma posible de turismo ya, y eso se nos tiene que meter a todos en la cabeza, es el turismo sostenible. Se ha dicho por ahí incluso que el turismo o será sostenible o no será. Y lo ideal sería que todos nos convenciéramos de esto, bueno, pues efectivamente por propio convencimiento, por valores, por defensa del patrimonio natural, por defensa de la comunidad en la que se asienta. Pero me van a permitir una butarda, una frivolidad, ¿no? Si no lo hiciéramos por esto, hagámoslo por lo menos también por nuestra propia economía. Decimos muchas veces que la principal función del turismo es que crea economía en lo local. Bueno, pues en un mundo globalizado, si queremos realmente diferenciarnos, tenemos que apostar por la sostenibilidad. Ya no vale esto de, es que mi pueblo es muy bonito y tiene no sé cuántos monumentos y tiene castillos y tiene palacios y tiene iglesias. Pueblos con iglesias hay miles o millones. Pueblos con castillo innumerables. Pero si queremos diferenciarnos, hay incluso estudios, es verdad que todavía no en el aspecto económico, es decir, si vamos a la hora de viajar a elegir un destino,
todavía nos sigue pesando el bolsillo, ¿no? Entre dos destinos prácticamente iguales, oye, pues voy por el más barato porque es el presupuesto que tengo. Pero en igualdad de precio ya empieza a haber estudios que dicen que el turista acaba optando por lo sostenible. Oye, pues si puedo elegir, mejor ir a un destino que efectivamente sea respetuoso con la comunidad, sea respetuoso con el patrimonio, sea respetuoso con el medio ambiente, que uno que no lo haga. Y esta es la verdadera forma de diferenciarnos que tenemos y además la única forma de permitir que el turismo sea rentable. Aquí estamos viendo estos días, me parece una maravilla, ¿no? Los negocios que están exponiendo aquí del ámbito artesanal. Cuando alguien pone un negocio, sobre todo si es familiar, yo entiendo que lo hace, pues obviamente para dar de comer a su familia y que el día de mañana, cuando esa persona se jubile, pues todos tenemos la ilusión de pues que lo hereden mis hijos y mis nietos y tal. Esa es una verdadera forma de sostenibilidad. Pues eso mismo hay que hacer con el territorio, ¿no? Que está muy bien que queramos vivir, de mostrar nuestra cultura, de atraer a los turistas, pero no podemos hacerlo de una forma intensiva, que agotemos el territorio, que agotemos los recursos y que el día de mañana nuestros hijos, bueno, pues allá ellos, ¿no? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, si queremos vivir del turismo, si queremos apostar por el patrimonio, la única forma posible de hacerlo es desde un punto de vista sostenible. Okay, bueno, un poquito ahondando lo que decía Francisco y Carlos, si bien es cierto la sostenibilidad viene desde un punto de vista ambiental, desde ahí se generó y siempre se pensaba en esta conservación ambiental, lo digo por la denominación que tenemos en Galápagos por Patrimonio Natural de la Humanidad. En el 2007 estuvo en lista roja por la UNESCO, es decir, los señores se ponen a hacer las cosas bien o simplemente se quita esta categoría. En este caso hubieron tres aspectos importantes: sobrecarga de turistas, sobrecarga de población y pesca intensiva. Tres aspectos importantes que determinaban para que tanto organismos internos de Galápagos, de la parte continental, población e investigación, dijeran qué vamos a hacer. Bueno, se trabajó en un proyecto de 4 años para que realmente se minimizaran esos impactos y nuevamente se le quitara a Galápagos de la lista roja. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez a nivel ambiental es mucho más evidente ver el impacto que se puede causar, sobre todo en las Islas Galápagos, donde es donde es una región y un territorio donde hay especies que se puede ver realmente la evolución. Recordemos que ahí viene la teoría evolucionista de Charles Darwin, para un poquito ubicar a las personas que tal vez no ubiquen Galápagos. Y menciono esto como un poco, como algo de base a la sostenibilidad. Hemos hablado de muchos proyectos sostenibles y se habla, pero siempre pensando en esta cuestión de dinero, de economía. Y decimos de economía, dinamizar el pueblo, el territorio de la gente y un valor agregado del turismo, y va a dinamizar como una estrategia adicional a sus actividades y va a mejorar sus condiciones de vida. ¿Cómo sabemos que va a mejorar sus condiciones de vida? Entonces ahí viene la vocación turística, que no todos los territorios lo tienen. Cuando se habla de turismo se habla que trabajamos con la gente de frente. Independientemente de que yo pueda tener muchísimos problemas ahí de familia, yo tengo que sonreír al turista, porque para eso ha venido. Pero no todos tenemos esta vocación. Hay gente que tiene vocación para estar con las plantas, con el agro, y ese es su mundo. Entonces, así como lo pongo ahora de las personas, igualmente es el territorio. Cuando hablamos de una sostenibilidad económica, ese ha sido en la mayoría de proyectos que se pone para aceptación de presupuestaria, para conseguir fondos, para conseguir proyectos y demás. Sin embargo, nos hemos olvidado de 3 aspectos importantísimos, que ya lo mencionaba Francisco, acerca de una sostenibilidad cultural, una sostenibilidad ambiental y una sostenibilidad social. Porque para hacer, en la parte ambiental se hace estudios de impacto ambiental, donde se tiene que medir la carga, es decir, por ese sendero, cuántas personas al día se puede llevar, midiendo grados de aerodabilidad. ¿Qué significa eso? El tipo de terreno, cuántas horas de luz hay, a qué hora vienen las especies, y todas esas particularidades se miden para la parte ambiental. Pero para la parte social no la medimos, para la parte cultural no la medimos. Y yendo más atrás, antes de vender, de promocionar un producto turístico,
no hemos fortalecido nuestra identidad. Está tan a la ligera, un peldaño, que viene algo y decimos me gustó y por acá me voy. Y muchos más con los jóvenes que no tienen esta identidad fortalecida y de pronto viene algo y me gusta esto y pasó. ¿Por qué lo cuento? Porque hace años atrás llegó un grupo de turistas ingleses al Cotopaxi. El Cotopaxi es un nevado, el más alto a nivel mundial, pero no está activo. Y sin embargo, uno de ellos traía una mochila muy bonita que llamaba la atención a los indígenas del sector, que eran guías del sector. Uno de los chicos vio y de pronto lo agredió al turista por la mochila, por los colores que eran llamativos para él. Entonces, no hemos fortalecido esta identidad y sin embargo queremos ya poner a nivel de comercio todo lo que son turismo, porque pensamos que todo es turismo cuando no es así. Cuando la población tal vez no quiera saber turismo. Nosotros les he hablado mucho de la cultura shuar. Han habido grupos shuar que están en la Amazonía que han decidido irse más a la parte de la selva porque no quieren tener contacto con la colonización. Entonces, primeramente, los actores principales de un sector son la comunidad. Si es que no desean por mejores fondos, mejores decisiones, mejores voluntades, no se puede hacer nada. Entonces, es importante tener en consideración esos aspectos que muchas veces los olvidamos en pos de, entre comillas, de una economía, de un desarrollo económico. Muchas gracias. Ya estamos por terminar este conversatorio, entonces, ya para terminar, quisiera ver la opinión de la doctora. Yo creo que también lo que se podría hacer es que las instituciones universitarias, como la nuestra, desarrollen más investigación acerca de problemas y de temas locales para aportar soluciones. Yo creo que el conocimiento es fundamental y no se hace porque pues también los investigadores aspiramos a un conocimiento universal. Entonces ahí como que hay un conflicto. Entonces pienso que eso sería importante y difundir, ayudarle a la sociedad, a las sociedades locales a que se apropien de todo su patrimonio con ese conocimiento, o sea, que vayan causado hacia allá y pues colaborar, por ejemplo, en este caso con el saneamiento de ríos, de manantiales. También las universidades podemos colaborar y fomentando, impulsando la producción de productos de calidad. Sin utilizar pues, todos los procesos industriales tan dañinos que ya conocemos y promover que la producción sea diferente. También las universidades podemos aportar mucho, sí necesitamos incidir más en la sociedad. Muchas gracias, maestra. Bueno, ya a manera de colofón, bueno, recordar un poquito lo que nos mencionaba la doctora Irma, la cuestión de las tradiciones laguenses y que las universidades, con su parte fundamental como de la sociedad, pues tenemos que intervenir en estas cuestiones. También lo que mencionaba Juan Carlos de la ecología y la cultura están muy relacionadas. Me admiro mucho la cultura del agua que ustedes mencionan y que respetan mucho la naturaleza en ese sentido porque saben que el agua es vida. También lo que nos comentaba Francisco de que pues todas estas actividades, a fin de cuentas, lo que se busca es percibir ganancia en cuestión de agricultura y cuestión de alimentos, pero que tiene que estar regulada de alguna manera y que con eso se pudiera quizás abatir un poco el rezago alimentario. Y finalmente lo que nos comentaban a Patricia al inicio de su intervención, que se me hizo muy interesante de que la cultura y las tradiciones están muy relacionadas y que es una manera de darle continuidad y darle sostenimiento a todo esto. Les agradezco mucho su participación y que nos hayan ilustrado en estas cuestiones tan interesantes. Bueno, voy a hacer entrega de las constancias, voy a leer solamente una, todas tienen el mismo contenido, a nuestros panelistas, que dice los siguientes términos: a través del programa en atractividad territorial y marca ciudad de la Universidad de Guadalajara, otorga la presente constancia, en este caso a Juan Carlos Pérez Tobar,
por su destacada participación en el encuentro Nuevas tendencias sobre la internacionalización y la atractividad territorial de las regiones y ciudades. Como ponente en el conversatorio Patrimonio Cultural y Gastronomía en las instalaciones del Centro Universitario de los Lagos, en Lagos de Moreno, Jalisco, el día 11 de octubre de 2023. Firma la doctora Gloria Angélica Hernández Sobledo, la rectora del Centro Universitario de los Lagos, y el doctor Ray Freddy Lara Pacheco, director del programa de Atractividad Territorial y Marca Ciudad. Enhorabuena y muchas gracias.